Hola, mi nombre es Mía Nauca y soy comunicadora audiovisual y yo me sumo a Voces que Unen con el texto de La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. Me gustaría compartirlo con ustedes porque a mí particularmente me encanta y desde la primera vez que lo leí me fascinó. Así que voy a leer de repente, no todo, pero la primera parte a ver si los engancho y se animan a leerlo también. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora, bastante rápido. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 robustos y desaprensivos amigos de entre los caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era esta de amplia y magnífica construcción y había sido creada por el excéntrico, aunque majestuoso, gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez dentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbditos impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada, con precauciones semejantes. Los cortesanos podían desafiar el contagio, que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta. Entretanto, era una locura afligirse o meditar. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja. Al cumplirse el 5º o 6º mes de su reclusión, y cuando la peste hacía los más terribles estragos, el príncipe próspero ofreció a sus 1000 amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitidme que antes os describa los salones donde se celebraba. Eran 7, una serie imperial de estancias. En la mayoría de los palacios, la sucesión de los salones forma una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de su galería. Pero aquí se trataba de algo muy distinto. Como cabía esperar del amor del príncipe por lo extraño, las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada 20 o 30 yardas había un brusco recodo, y en cada uno nacía un nuevo efecto. A la derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de los salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba en el tono dominante de la decoración del aposento. Si, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules, vívidamente azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera era eternamente verde, y lo mismo con los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja, la quinta con blanco, la sexta con violeta. El 7º aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro, que abarcaban el techo y las paredes cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata, tenían un profundo color de sangre. A pesar de la profusión de ornamentos de oro que aparecían aquí y allá o colgaban de los techos,
En aquellas 7 estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con bujías o arañas, pero en los corredores paralelos a la galería y opuestos a cada ventana se alzaban pesados trípodes que sostenían un ígneo brasero, cuyos rayos proyectábanse a través de los cristales teñidos e iluminaban brillantemente cada estancia. Producían en esa forma multitud de resplandores tan vívidos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego que, a través de los cristales de color de sangre, se derramaba sobre las sombrías colgaduras, producía un efecto terriblemente siniestro y daba una coloración tan extraña a los rostros de quienes penetraban en ella que pocos eran los bastante audaces para poner allí los pies. En este aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono, y cuando el minutero había completado su circuito y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de música, mas su tono y su énfasis eran tales que a cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido, y las parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones. Durante un momento en aquella alegre sociedad reinaba el desconcierto, y mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente, como si entregaran una confusa meditación o un ensueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, livianas risas nacían en la asamblea. Los músicos se miraban entre sí, como sonriendo de su insensata nerviosidad, mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Mas, al cabo de 60 minutos, que abarcaban 3.600 segundos del tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora y otra vez nacían el desconcierto, el temblor y la meditación. Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos singulares, sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y sus efectos, y desdeñaba los caprichos de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes, sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Algunos podían haber creído que estaba loco. Sus cortesanos sentían que no era así. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para tener la seguridad de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las 7 salas destinadas a la gran fiesta, y su gusto había guiado la elección de los disfraces. Grotescos eran estos, a no dudarlo. Reinaban en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Mucho de eso más tarde habría de encontrarse en Hernani. Veíanse figuras de arabesco con siluetas y atuendos incongruentes. Veíanse fantasías delirantes como las que aman los maníacos. Abundaba allí lo hermoso, lo extraño, lo licencioso, y no faltaba lo terrible y lo repelente. Espero realmente que les haya gustado y muchísimas gracias por incluirme en Voces que Unen.